Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El gobierno anunció que los apagones se intensificarán a partir de este miércoles debido a los niveles críticos de la represa de Mazar. Las desconexiones podrían durar hasta 10 horas diarias. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto energético, para hablar sobre esta profunda crisis eléctrica. El Ecuador a punto de quedarse en tinieblas. Creo que es la pregunta que todos los ecuatorianos nos hacemos. A esto se suman las consecuencias, por ejemplo, del sector industrial, del sector comercial, en general, de todas las industrias. La economía en Ecuador también sufriendo los golpes producto de la crisis eléctrica. Jorge Luis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Abrazo, Fausto, María del Carmen, si me escucha igual, un abrazo, gracias por la invitación y por considerar nuestros criterios. Un abrazo también a la ciudadanía que está sufriendo estos desafíos energéticos. Nadie sensato, menos yo, nos podemos alegrar de esta lamentable situación que está viviendo el país. Lamentable y en efecto estamos padeciendo los efectos de esta crisis eléctrica, pero ¿estamos frente a una guerra avisada? Sin lugar a dudas, Fausto. Y el ejemplo más claro sobre esto es el siguiente. Usted, Fausto, maneja el carro y se va por alguna carretera. ¿Cuándo frena a raya usted? Cuando ve algo imprevisto, que no lo anticipó, que pasó de la noche a la mañana. Esto no fue imprevisto. Ya veníamos en caída libre desde julio, más o menos desde mediados de julio, de empezar a consumirnos el embalse, porque no teníamos capacidad de generación suficiente versus la demanda, y veíamos cómo iba cayendo el caudal. Pero tuvimos unos primeros síntomas de la crisis ya en el gobierno anterior. Pero sin lugar a dudas, y esto también, nuevamente hay que ser sensatos, esta es una crisis estructural que cada año se agrava más porque no hemos corregido lo suficiente, pero ya en estos momentos tenemos un déficit de 1080 megavatios, esto es como un nuevo paute, y obviamente este es un tema estructural que no se puede culpar a este gobierno, pero que sí hemos visto que no se han anticipado de forma importante y tampoco, digamos, han tratado de escuchar a ciertos actores, olvídese de mí, otros muy valiosos, que han estado y hemos estado justamente tratando de dar ciertas luces ante esto. Y bueno, la crisis es la que es, pero a partir de ahí lo que sí a mí me ha indignado es que han jugado con la fe y la esperanza de las personas. Y eso no está bien, Fausto, porque, bueno, ya estamos en esta crisis, tenemos que resolverla. ¿Cómo es posible que de forma antitécnica, la semana pasada, cuando en los mismos momentos donde Colombia nos empieza a restringir, definitivamente nos cerró la venta de electricidad del Ecuador, pese a que han hecho un gran negocio vendiéndonos electricidad a 40, 45, hasta 60, 68 centavos el kilovatio hora, ellos también tienen su propia crisis, nos cierran la venta de energía, y en esas mismas fechas el gobierno dice que hay una mejora climática y nos baja el número de horas de racionamientos. Obviamente parecía una buena noticia, pero es que no era real. Subimos 2 o 3 metros en 2 o 3 semanas de apagones, pero esos 2 o 3 metros nos lo consumimos en un fin de semana. Y ahora ya tenemos incluso una caída de 7 metros del embalse, y esto también hay que alertar de todas formas para que se tomen los correctivos. Mientras conversamos ahorita, están a full capacidad generando ya los pocos litros de agua que quedan en el embalse de Mazar, y esto nos va a acarrear probablemente repercusiones mucho más fuertes. El embalse mínimo operativo, digamos, recomendado es 2.115 metros sobre el nivel del mar. El embalse máximo es 2.153 metros sobre el nivel del mar. Estamos en 2.112.5, 12.6 metros sobre el nivel del mar en estos momentos.
Y esta es una exposición muy compleja de tomar. Estamos corriendo riesgos enormes de que se dañen, por ejemplo, las turbinas. Ahora bien, aparte de los riesgos que son evidentes, ya con los riesgos de las turbinas, se han intentado algunas opciones. Han dicho, muchos han coincidido en que se trata de soluciones parche, por ejemplo, la compra de generadores, la importación de esta barcaza con algo más de 100 megavatios de generación, pero esto no suple realmente el déficit ni de lejos. Ya nos hemos quedado sin energía de Colombia. ¿Qué otra solución hay? Porque parece que si solo esperamos del clima, la situación simplemente se va a agravar. Es que eso es algo insensato, Fausto, porque técnicamente, para que usted recupere el embalse de forma importante, unos 15, 20 metros, requiere de lluvias torrenciales por 20, 30 días. Estamos hablando de una cantidad de agua tal vez equivalente. Esto es un cálculo que yo lo escuché, me parece que es cercano, no he hecho los cálculos, pero más o menos para tener una relación necesitamos unas 100,000 piscinas olímpicas de lluvias. Esto no va a pasar de la noche a la mañana. Y yo escuchaba por ahí, veía un tuit o un X que alguien decía, ya está lloviendo, nos salvamos de apagones. No es que tiene una lluvia fuerte y ya no hay apagones. Usted requiere de almacenar una cantidad enorme de agua y requiere que pase algo que en esta época del año no es algo que historialmente ha pasado nunca. Usted maneja estadísticas, historiales, data, ya se sabe que estamos viviendo meses secos, ya se prevé que estos son meses secos, no hay sorpresa al respecto. Otra persona ponía que nos ha fallado Coca-Cola Sinclair porque está generando 400 megavatios. 400 megavatios es lo que se espera que genere en esta época, que es una época seca. Obviamente en épocas lluviosas se espera que genere mucho más, pero claro que puede haber una lluvia de un día, de 2 días, que sea esporádica, y si hay una lluvia obviamente hay que disminuir el número de horas de apagones porque obviamente no se va a botar esa capacidad de generación. Pero esta falta de previsión hace que tengamos 3 frenazos en determinados momentos que fueron avisados a último momento. Fíjese el último del sector industrial. ¿Cómo usted puede imaginarse la operación de una industria cuando le dicen el sábado a las 10 de la mañana que van a parar con cumplimiento inmediato de ese mismo sábado a las 2 de la tarde, que ya les agarraron con apagones a un montón de industrias que operan los fines de semana? Y de ahí en adelante, domingo, lunes, toda la semana, apagones. Cuando en las 10 horas laborables, usted imagínese los empleados, la logística, los proveedores, digamos, la red de distribución de los productos, muchos de ellos de primera necesidad. No es sensato, pero detrás de estas malas decisiones, que yo lo único que puedo asegurar es que no son técnicas, son decisiones de otra índole, pero no técnicas, afectan a las personas, pero no a las personas que más recursos tienen, sino a las que menos recursos tienen. Afectan al trabajador, afectan al pequeño empresario, al pequeño, digamos, comerciante, porque obviamente todos ellos dependen del aparato productivo. Pero, y hoy por hoy son los que sufren. Ahora, lo que ocurre es que la situación está en este punto. ¿Qué decisión podría ser, para utilizar los mismos términos, qué decisión podría ser sensata en este momento que no tenga que ser esperar de San Pedro para que incrementen las lluvias, para que mejore la situación del embalse? ¿Cuál decisión podría ser sensata? Ya hemos llegado a un punto en el que incluso desde el gobierno han justificado que en estos 9, 10 meses lamentablemente no podían hacer mucho, que es muy poco tiempo, que recién llegaron, que es una crisis heredada y todo el discurso que ya nos lo sabemos. ¿Hay alguna solución sensata? No, primero, no es verdad que no pudieron hacer mucho, porque deberían haber hecho una mejor planificación de apagones con más cautela. Fuimos al límite y seguimos al límite, y ahora estamos por debajo ya de los umbrales
de límite mínimo que se requiere, porque ya ahorita estamos asumiendo riesgos enormes con las hidroeléctricas. Esto se pudo prever con una mejor anticipación o ralentizar un poco, gestionar esta crisis. ¿Qué se puede hacer? Primero, como ciudadano, yo no soy gobierno, obviamente tengo que respetar al gobierno que ha sido elegido, es una democracia, pero me parece a mi criterio, como un humilde criterio obviamente, que hay que decirle la verdad, la cruda de verdad a la ciudadanía. Yo tengo la tesis de que hay que prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Una ciudadanía bien informada y bien preparada toma recaudos y decisiones y un poco ya debe entender la gravedad de lo que estamos viviendo. Y segundo, hay que decirle a la ciudadanía cuánto realmente nos cuesta la energía, porque el pequeño heladero, por ejemplo, que ya quebró, que ya se le dañaron sus productos, que ya se le dañó su refrigerador y congelador, ¿cómo cree que se siente cuando al día de hoy, mientras tenemos semejante crisis, seguimos subsidiando y regalando la energía, por ejemplo, a las grandes mineras? Obviamente, quitarles ese subsidio a las grandes mineras no implica que mañana vamos a evitar apagones, pero con recursos usted puede gestionar de mejor forma esta crisis. Ahora, paralelamente, evidentemente necesitamos tratar de que algo se recupere el embalse, pero hay que conocer que ya hemos perdido el embalse. A partir de perder el embalse, ya no se puede predecir, prever, anticipar, ordenar los apagones, sino ya entramos en una fase de apagones al azar. Eso quiere decir que las distribuidoras, con alguna lógica de SENACE, prenden y apagan cuando quieran, porque obviamente ya no podemos hacer esa anticipación, que eso es lo que nos da el embalse. Entonces, obviamente, además, un embalse con un caudal que al día de ayer a mí me sorprendió enormemente, esto tampoco es culpa del gobierno, cayó a 1 metro cúbico por segundo. Para tener una relación, en época de lluvias, más o menos se manejan 250 metros cúbicos por segundo la entrada de caudal al embalse. En estas épocas se maneja más o menos unos 100 metros cúbicos. Históricamente ha habido momentos de 40 metros cúbicos, pero ayer cayó a 1 metro cúbico. O sea, la recuperación del embalse es otro problema que tenemos. Muy probablemente a lo mejor no lo logremos recuperar al ritmo que tenemos. Ahora bien, Jorge Luis, yo creo que es importante también, con esto cerramos, y de pronto también se han juntado otros elementos que son parte de los ingredientes de lo que podría llamarse como una tormenta perfecta, y me refiero concretamente a lo ocurrido con la importación de diésel. Problemas en Panamá, más o menos se comienza a restringir. El diésel se requiere para la generación térmica, y ese es otro de los problemas que se ha sumado a esta crisis que ya parecía suficiente. Eso no es verdad, Fausto. Mire, a nivel de cadena logística, para explicarlo de mejor forma, cuando juega la selección del Ecuador, hay picos de consumo de cerveza en el Ecuador. Las empresas cerveceras se preparan para esos picos, se anticipan y en toda su cadena de valor empiezan a proveer más cantidad de cerveza para que el tendero tenga mayor provisión y no se quede sin stock. Esto es obvio que iba a pasar. Lamentablemente no quiero ser uno de los que tenga la razón, pero bueno, yo lo predije, digamos, pero no es porque soy un genio, sino porque ya se sabe que esto va a pasar. Y además, si usted tiene apagones, hay mucha gente que tiene generador, las térmicas necesitan diésel, es evidente que va a haber un pico de consumo. Esto se debe prever y se debe anticipar. Y ahí es otra de las razones para demostrar que no se ha manejado técnicamente esto, que el señor Goncalves le debe muchas respuestas a este país. Y yo por eso le invito, no solo al señor Goncalves, que ha tomado esta decisión, a los asesores, al director de la Agencia de Regulación y al gerente de SELEC, a que sigan ese camino y renuncien. Por ejemplo, el señor director de la Agencia de Regulación de Electricidad, ¿por qué no le cuenta al país cuándo saca ese informe que según la ley debería haber presentado el 30 de junio por ley?
sobre el costo real de las tarifas eléctricas. Lo han mantenido escondido y lo han mantenido traspapelado porque no quieren que se entere la ciudadanía cuánto es el subsidio que le estamos dando a las grandes mineras. Mire el daño que le hace al país. Ahora, y con esto cierro. Con esto sí cierro ahora sí. Jorge Luis, la renuncia al ministro Goncalves tiene quizá, de acuerdo a su lectura, otro tinte que no sea, como se ha dicho, temas personales. Quizá era un momento para una persona apartarse de este fuego cruzado en medio de la crisis. Fausto, no puedo saber si es verdad o no de esto del tema personal, pero si usted le miente a la población, si usted le genera una falsa expectativa, si usted está jugando con la expectativa de la población, los sensatos renunciaron, pero también que renuncien ciertas personas, como por ejemplo estas personas. Aprovecho también para dar una parte positiva. Hay que valorar pues a la ministra Manzano. ¡Qué valiente! Recién llegó al gobierno y frentear semejante crisis, aceptar poner el pecho a las balas. Mi saludo y mi reconocimiento. Esto también es digno de aplaudir porque hay profesionales que se la juegan por el país, como la ministra Manzano, le saludo obviamente. Y una cosa más, Fausto, hay que alertar a la ciudadanía. Hay empresas privadas que están interesadas y están haciendo esfuerzos enormes, que se conduelen con esta crisis y quieren invertir, por ejemplo, en energías renovables. Y han aparecido una cantidad enorme de ONGs, muy bien financiadas, enormemente financiadas, para boicotear estos proyectos de inversión en momentos de apagones. Entonces yo no puedo, obviamente, culpar o saber quiénes les financia, pero sí puedo decir con claridad quiénes son los beneficiarios de que el Ecuador, al menos con inversiones privadas, porque el sector público no tiene recursos, invierte en desarrollo del potencial energético del país. Y son los generadores privados colombianos, los empresarios de las barcazas y los importadores de combustibles. La buena noticia que hay que darle al país es que este país es bendecido en recursos energéticos renovables y no renovables. El recurso hídrico debe ser de los más grandes del mundo por kilómetro cuadrado. Entonces, mire lo que dijo el ministro Goncalves, que el problema fueron las hidroeléctricas. Usted se imagina, Fausto, al ministro de Qatar, de energía en Qatar, diciendo que el problema es que tienen mucho gas natural. Claro, hay algunas cosas que realmente no cuadran respecto principalmente de las decisiones de las autoridades. Esperemos que la crisis, sin embargo, no se agrave, dada la situación del embalse, en este caso de Mazar, y el déficit que no ha podido ser suplido en nuestro país. Jorge Luis, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que llueva primero y esperemos que también se logre resolver esta crisis, lamentable por cierto. Abrazo, Fausto, gracias por la invitación. Gracias nuevamente. Jorge Luis Hidalgo, experto energético, hablando sobre la profunda crisis eléctrica por la que atraviesa nuestro país. Ha dicho, ha insistido en que ha faltado también sensatez por parte de las autoridades, no de ahora, de antes inclusive, cuando no se han tomado algunas de las previsiones que debieron tomarse en su momento. Hoy los efectos están a la vista. Estamos a oscuras. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando